¿Comprendes eso, verdad? Eddie miraba a Roland con ojos violentos e inquisitivos. Comprendo. Siempre estaba asustado, pero siempre volvía. Roland pensó que habría sido mejor para Eddie, a la larga mejor para los dos tal vez, si Henry hubiera seguido corriendo ese día, o cualquier otro día. Pero la gente como Henry nunca hacía eso. La gente como Henry siempre volvía porque la gente como Henry sabía cómo usar la confianza. Era lo único que la gente como Henry sabía positivamente cómo usar. Primero transformaba la confianza en necesidad, luego transformaban la necesidad en una droga, y una vez hecho esto, se convertían en... ¿Qué palabra había usado Eddie? Camellos, sí, eso era. Creo que voy a dormir, dijo el pistolero. Al día siguiente Eddie continuó, pero Roland ya lo sabía todo. Henry no había practicado deportes en la escuela porque no podía quedarse después de clase para entrenarse. Henry tenía que cuidar a Eddie. El hecho de que Henry fuera desgarbado y poco coordinado y que tampoco le interesaran mucho los deportes, en primer lugar, no tenía nada que ver con el asunto, por supuesto. Henry hubiera sido un magnífico lanzador en béisbol u una estrella del baloncesto. Les aseguraba su madre una y otra vez. Henry sacaba malas notas y tuvo que repetir bastantes asignaturas. Pero eso no era porque Henry fuera estúpido. Henry y la señora Dean sabían que Henry tenía todas las luces, pero el tiempo que tenía que pasar estudiando o haciendo sus tareas, Henry lo ocupaba cuidando a Eddie. El hecho de que usualmente eso sucediera en la sala de los Dean, con los dos chicos despatarrados en el sofá mirando la televisión o peleándose en el piso, parecía no importar. Las malas notas significaban que Henry no podía ser aceptado en ninguna parte más que en la Universidad de Nueva York, y no se lo podían permitir, porque las malas notas excluían toda posibilidad de becas. Y luego Henry fue reclutado y luego vino Vietnam, donde a Henry le volaron casi toda la rodilla y el dolor era terrible, y la droga que le dieron para el dolor tenía una fuerte base de morfina, y cuando estuvo mejor lo desintoxicaron de la droga, solo que no hicieron un trabajo muy bueno, porque cuando volvió a Nueva York todavía tenía la adicción como un mono trepando a su espalda, un mono hambriento que esperaba ser alimentado y después 1 o 2 meses fue a ver a un hombre, y fue como 4 meses más tarde, menos de un mes después de que su madre muriera, cuando Eddie vio por primera vez a su hermano aspirar un polvo blanco de un espejo. Eddie supuso que era coca. Resultó ser heroína, y si uno se remontaba hasta el principio de todo, ¿de quién era la culpa? Roland no dijo nada, pero oyó la voz de Cort en su mente. La culpa siempre está en el mismo lugar, más mis rescatados niñitos, con el que es tan débil como para asumirla. Cuando descubrió la verdad, Eddie se sintió escandalizado y luego furioso. La respuesta de Henry no fue la promesa de dejar la droga, sino decirle que no lo culpaba por estar furioso. Sabía que Nam lo había convertido en una inútil bolsa de mierda, que era débil, que se iría. Eso sería lo mejor. Eddie tenía razón. Lo último que necesitaba era un inmundo yonki alrededor que convirtiera el lugar en una pocilga. Solo esperaba que Eddie no lo culpara demasiado. Había sido débil, lo admitía. Algo en Nam lo había vuelto débil. Lo había podrido del mismo modo en que la humedad pudría los cordones de las zapatillas y la goma de los calzoncillos. En Nam también había algo que aparentemente le pudría a uno el corazón. Le había dicho Henry entre lágrimas. Solo esperaba que Eddie recordara todos los años en que había tratado de ser fuerte. Por Eddie, por mamá. Así que Henry trató de irse, y Eddie, por supuesto, no pudo dejarlo ir. Eddie estaba consumido por la culpa. Eddie vio el horror cruzado de cicatrices que una vez había sido una pierna sin marcas, una rodilla que ahora era más teflón que hueso. Tuvieron
Un encontronazo a gritos en el vestíbulo. Henry con sus viejos pantalones caqui, con su mochila preparada en una mano y aros de color púrpura debajo de los ojos. Eddie con nada encima más que un par de calzoncillos amarillentos, y Henry le decía: «No me necesitas dando vueltas por aquí, Eddie. Soy veneno para ti y tú lo sabes». Y Eddie le gritaba: «Tú no te vas a ninguna parte. Vuelve a meter el culo en casa». Y así siguió hasta que la señora McGursky salió de su casa y chilló: «Vete o quédate, a mí me da lo mismo, pero más vale que te decidas rápido en uno u otro sentido, porque si no voy a llamar a la policía». La señora McGursky parecía dispuesta a agregar más admoniciones, pero justo en ese momento advirtió que no tenía puesto nada más que unos calzoncillos. Agregó: «Y eres indecente, Eddie Dean», antes de volver a meterse en su casa. Era como mirar una caja de sorpresas del lado del revés. Eddie miró a Henry. Henry miró a Eddie. «Es como un angelito con unos kilos de más», dijo Henry en voz baja, y entonces comenzaron a aullar de risa. Se abrazaban y se daban golpes mutuamente, y Henry volvió a entrar, y como 2 semanas más tarde Eddie también estaba aspirando la cosa y no podía entender por qué coño había hecho tanto lío al respecto, después de todo, solo era aspirar mierda, eso se sacaba, y como Henry, en quien Eddie con el tiempo llegaría a pensar como el gran sabio y eminente yonki, decía, en Un mundo que claramente se iba de cabeza al infierno, ¿qué tenía de malo darse un pequeño viaje? Pasó el tiempo. Eddie no sabía cuánto. El pistolero no preguntó. Suponía que Eddie sabía que para darse un viaje hay 1000 excusas, aunque no razones, y que había logrado controlar su hábito bastante bien, y que Henry se las había arreglado para controlar el suyo, no tan bien como Eddie, pero lo suficiente como para no desbocarse por completo. Porque comprendiera Eddie la verdad o no, muy profundamente Roland creía que sí, Henry debió de haberla comprendido. Sus posiciones se habían invertido. Ahora era Eddie el que sostenía la mano de Henry para cruzar la calle. Llegó el día en que Eddie pescó a Henry, ya no aspirando caballo, sino metiéndoselo en la piel. Se produjo otra histérica discusión, casi una repetición exacta de la primera, solo que esta vez fue en el dormitorio de Henry. Terminó casi exactamente de la misma manera. Henry lloraba y ofrecía esa implacable, indiscutible defensa que era la rendición absoluta, la admisión última. Eddie tenía razón. No merecía vivir, no merecía comer la basura de las aceras. Se iría. Eddie no tendría que volver a verlo más. Solo esperaba que él recordara todos los... Se hundió en un murmullo que no era muy diferente del sonido pedregoso de las olas al romper. Roland conocía la historia y no dijo nada. Era Eddie quien no conocía la historia, un Eddie que tenía la cabeza verdaderamente clara por primera vez en 10 años, quizá, o más. Eddie no le contaba la historia a Roland. Eddie por fin se contaba la historia a sí mismo. Eso estaba bien. Hasta donde el pistolero pudiera ver, tenían todo el tiempo del mundo. Hablar en una manera de pasarlo. Eddie dijo que lo torturaba la rodilla de Henry, la retorcida cicatriz que subía y bajaba por su pierna. Por supuesto, ahora estaba completamente curado. Henry apenas cojeaba siquiera, salvo cuando él y Eddie se peleaban. Entonces la cojera siempre parecía empeorar. Le torturaba la idea de todas las cosas que Henry tuvo que dejar por él, y le torturaba algo mucho más pragmático. Henry no hubiera durado en las calles. Hubiera sido como un conejo al que dejan suelto en medio de una selva llena de tigres. Librado a sí mismo, Henry acabaría en la cárcel o en el hospital Bellevue antes de que terminara la semana. Así que suplicó, y Henry por fin le hizo el favor de aceptar y quedarse ahí. Y 6 meses después de eso, Eddie también tenía un brazo de oro.
A partir de ese momento, las cosas comenzaron a moverse en la constante e inevitable espiral decentemente que terminó con el viaje de Eddie a las Bahamas y la súbita intervención de Roland en su vida. Otro hombre, menos pragmático y más introspectivo que Roland, pudo haberse preguntado, a sí mismo y no en voz alta, ¿por qué este? ¿Por qué este hombre para empezar? ¿Por qué un hombre que parece prometer debilidad o extrañeza o incluso absoluta perdición? El pistolero no solo nunca hizo la pregunta, ni siquiera se la formuló mentalmente. Cuthbert hubiera preguntado. Cuthbert lo había preguntado todo. Se había envenenado con preguntas. Había muerto con una en la boca. Ahora se habían ido todos, los últimos pistoleros de Court, los 13 supervivientes de una clase que había comenzado siendo de 56, estaban todos muertos. Todos muertos, salvo Roland. Él era el último pistolero y avanzaba sin cesar y sin cejar en un mundo que se había vuelto rancio, estéril y vacío. 13. Recordaba que dijo Court el día anterior a las ceremonias de presentación. Es un número del mal. Y el día siguiente, por primera vez en 30 años, Court no estuvo presente en las ceremonias. Su camada final de pupilos había ido a su cabaña para arrodillarse primero a sus pies y presentarle sus nucas indefensas, para levantarse luego y recibir su beso de felicitación y permitirle que cargara sus armas por primera vez. 9 semanas más tarde, Court estaba muerto. Veneno, dijo alguien. 2 años después de su muerte, la sangrienta guerra civil había comenzado. La roja carnicería había alzado el último bastión de la civilización, la luz y la cordura, y se había llevado lo que todos ellos habían creído tan fuerte con facilidad, con que una ola se lleva el castillo de arena de un niño. De modo que él era el último, y había sobrevivido tal vez porque el oscuro romanticismo de su naturaleza era superado por su carácter pragmático y simple. Él comprendía que sólo había 3 cosas importantes: la mortalidad, el K y la torre. Eran suficientes cosas en que pensar. Eddie concluyó su relato alrededor de las 4 del tercer día de su travesía hacia el norte por la desdibujada playa. La playa en sí misma nunca parecía cambiar. Si se buscaba algún signo de avance, sólo podía obtenerse mirando a la izquierda, al este. Ahí los picos cerrados de las montañas habían comenzado a suavizarse y declinar un poco. Era posible que, de avanzar lo suficiente hacia el norte, las montañas se convirtieran en suaves colinas. Una vez contada su historia, Eddie cayó en el silencio y caminaron sin hablar durante media hora o más. Eddie le echaba de vez en cuando una rápida mirada. Roland sabía que Eddie no se daba cuenta de que él advertía esas miradas. Todavía estaba demasiado dentro de sí mismo. Roland también sabía lo que Eddie esperaba. Una respuesta. Algún tipo de respuesta. Cualquiera. En 2 ocasiones Eddie abrió la boca solo para volver a cerrarla. Finalmente preguntó lo que el pistolero siempre supo que preguntaría. Entonces, ¿qué piensas? Pienso que estás aquí. Eddie se detuvo, con las manos en forma de puños sobre las caderas. ¿Eso es todo? ¿Es eso? Es todo lo que sé, respondió el pistolero. Sus dedos desaparecidos latían y picaban. Hubiera querido un poco de astina del mundo de Eddie. ¿No tienes ninguna opción cerca de qué coño significa todo esto? El pistolero pudo haber alzado su tullida mano derecha y dicho: «Piensa tú qué significa, pedazo de idiota». Pero no se le cruzó por la cabeza decir esto más que preguntarse por qué había resultado ser Eddie, de todas las personas, de todos los universos que podrían existir. «Es el K», dijo, y miró a Eddie pacientemente. «¿Qué es el K?» La voz de Eddie era truculenta. «Nunca oí nada al respecto, salvo que si lo dices 2 veces y te sale la palabra que usan los chicos para la mierda».
No sé nada de eso, dijo el pistolero. Aquí significa deber o destino, o, para el vulgo, el lugar al que debes ir. Eddie logró mostrarse consternado, molesto y divertido al mismo tiempo. Entonces dilo 2 veces, Roland, porque a este chico esas palabras le suenan como la mierda. El pistolero se encogió de hombros. No discuto sobre filosofía, no estudio historia. Sé que lo que pasó, pasó, y lo que está por delante, está por delante. El segundo es el K y se cuida solo. ¿Sí? Eddie miró hacia el norte. Bien, todo lo que veo por delante es alrededor de 9 millones de kilómetros de esta misma playa de mierda. Si eso es lo que está por delante, entonces K y caca es lo mismo. Podríamos tener suficientes cartuchos buenos para cargarnos otras 5 o 6 de esas langostas truchas, pero luego vamos a tener que limitarnos a tirarles piedras. Así que, ¿a dónde vamos? Roland se preguntó brevemente si a Eddie alguna vez se le habría ocurrido hacerle esa pregunta a su hermano, pero sacar a relucir ese asunto implicaría una invitación a una larga e insensata discusión, de modo que solo torció un pulgar hacia el norte y dijo: «Ahí, para comenzar». Eddie miró y no vio más que el mismo trecho de la playa, gris cubierta de conchas y piedras. Volvió a mirar a Roland y cuando estaba a punto de burlarse, vio la serena certidumbre de su cara y miró otra vez. Entrecerró los ojos, con una mano se protegió el lado derecho de la cara del sol oeste. Quería desesperadamente ver algo, cualquier cosa, mierda, aunque fuera un espejismo, pero no había nada. «Puedes joderme todo lo que quieras», dijo Eddie lentamente, «pero creo que es un truco miserable. Yo arriesgué la vida por ti en el bar de Balazar». «Ya lo sé», el pistolero sonrió, una rareza que encendió su cara como un rayo de sol pasajero en un día triste y encapotado de nubes. «Por eso he jugado limpio contigo, Eddie. Está ahí». La vi hace una hora. Al principio creí que era un espejismo o una ilusión, pero está ahí, seguro. Eddie volvió a mirar. Miró hasta que le corrió el agua por los costados de los ojos. «Ahí delante no veo nada más que playa y más playa», dijo por fin, «y tengo una vista de zorro». «No sé qué significa eso». «Significa que si hubiera algo que ver, yo lo vería». Pero Eddie dudaba. Se preguntaba cuánto más lejos que los suyos propios podría ver los ojos azules de águila del pistolero. Tal vez un poco. «Ya lo verás», insistió el pistolero. «¿Ver qué? Hoy no llegaremos hasta allá, pero si puedes ver tan bien como dices, la verás antes de que el sol dé en el agua, a menos que quieras quedarte ahí parado moviendo las mandíbulas, claro». «K», dijo Eddie en tono reflexivo. Roland asintió. «K». «Caca», dijo Eddie y se echó a reír. «Vamos, Roland, demos un paseo. Si no veo nada para cuando el sol dé en el agua, me debes un pollo para la cena, o un Big Mac, o cualquier cosa que no sea langosta. Vamos». Comenzaron a caminar otra vez y pasó por lo menos una hora entera antes de que el arco inferior del sol tocara el horizonte, cuando Eddie Dean comenzó a ver una forma en la distancia, vaga, temblorosa, indefinible, pero definitivamente algo nuevo. «Muy bien», dijo, «veo algo. Debes tener ojos como los de Superman». «¿Quién?» «No importa. Eres un caso increíble de lagunas culturales. ¿Lo sabías?» «¿Qué?» «No importa», repitió Eddie y se echó a reír. «¿Qué es?» «Ya lo verás». El pistolero echó a caminar otra vez antes de que Eddie pudiera preguntar cualquier cosa. 20 minutos más tarde, Eddie creyó ver. 15 minutos después, de eso estaba seguro. El objeto en la playa todavía estaba a 4, tal vez 5 kilómetros de distancia, pero supo lo que era. Era una puerta, desde luego, otra puerta. Esa noche ninguno de los dos durmió bien y estuvieron levantados y en marcha una hora antes de que el sol rebasara las erosionadas formas de las montañas.
alcanzaron la puerta justo cuando se abrían sobre ellos los primeros rayos del sol, tan sublimes y tan quietos, que encendieron como lámparas sus mejillas cubiertas con una barba incipiente. Hicieron que el pistolero volviera a tener 40 años y que Eddie no fuera mayor de lo que era Roland, cuando salió a pelear con Cort usando como arma su halcón David. Esta puerta es exactamente igual a la primera, salvo por lo que había escrito en ella: la dama de las sombras. Así, dijo Eddie con suavidad mientras miraba la puerta, que simplemente estaba puesta ahí con las bisagras enclavadas en alguna fisura desconocida entre uno y otro mundo, entre uno y otro universo. Estaba ahí con su mensaje grabado, real como una roca y extraña como la luz de las estrellas. Así, coincidió el pistolero. K. K. ¿Es aquí donde extraes el segundo de tus tres? Eso parece. El pistolero sabía lo que Eddie tenía en mente antes de que el mismo Eddie lo supiera. Veía a Eddie hacer su jugada antes de que Eddie supiera que se estaba moviendo una pieza. Podía haberse vuelto para quebrarle a Eddie el brazo en 2 lugares antes de que Eddie supiera lo que estaba pasando, pero no hizo movimiento alguno. Dejó que Eddie sacara furtivamente el revólver de la funda del lado derecho. Era la primera vez en su vida que permitía que le sacaran una de las armas sin que él haberla ofrecido antes. Sin embargo, no hizo nada para detenerlo. Se volvió y miró a Eddie de forma ecuánime, incluso afable. Eddie tenía la cara lívida, tensa. Sus ojos tenían manchitas blancas alrededor del iris. Sostenía el pesado revólver con las manos y aun así el cañón oscilaba de lado a lado. Se centraba, se movía, se centraba otra vez y se movía de nuevo. «Ábrela», dijo. «Te estás portando como un tonto», advirtió el pistolero con la misma voz afable. «Ninguno de los dos tiene ninguna idea de dónde lleva esa puerta. No necesariamente se abrirá a tu universo, no digamos ya tu mundo. Por lo que podemos saber tú y yo, la dama de las sombras podría tener 8 ojos y 9 brazos en un tiempo muy anterior a tu nacimiento o mucho después de tu muerte». Eddie le dedicó una sonrisa apretada. «¿Sabes qué, Monty? Estoy más que dispuesto a cambiarte el pollo de goma y las vacaciones de esta playa de mierda por lo que hay detrás de la puerta número 2. «No te comprendo». «Ya sé que no. No importa. Solo abre esa puta puerta». El pistolero sacudió la cabeza. Se quedaron parados en el amanecer, mientras la puerta echaba su sombra sesgada sobre el mar en retirada. «Ábrela», gritó Eddie. «Yo voy contigo». «¿No lo entiendes? Voy contigo. Eso significa que no vaya a volver. Tal vez vuelva. Quiero decir, es probable que vuelva. Supongo que en cierto modo te lo debo. Has sido honesto conmigo todo el tiempo. No creas que no me doy cuenta. Pero mientras tú consigues a esta nena de las sombras, sea quien sea, yo voy a buscar el Chicken Delight más cercano y me llevaré algo de pollo. Creo que para empezar me llevaré el paquete familiar de 30 porciones. Tú te quedas aquí. ¿No crees que lo digo en serio? Eddie ahora hablaba con tono estridente. Estaba cerca del límite. El pistolero casi podía verlo mirar en las movedizas profundidades de su propia perdición. Eddie movió con el pulgar el antiguo percutor del revólver. Al romper el día y con la marea baja, el viento había cesado, y el clic con el que Eddie amartilló el arma sonó con toda claridad. «Ponme a prueba». «Creo que lo haré», dijo el pistolero. «Te mataré», exclamó Eddie. «K», respondió el pistolero con serenidad y se volvió hacia la puerta. Extendió la mano hacia el picaporte, pero su corazón esperaba para ver si iba a vivir o morir. K. La dama de las sombras. Capítulo 1. Deta y Odetta. Despojado de la jerga, lo que Adler dijo fue esto: el esquizofrénico perfecto, si es que tal persona existe, sería el hombre o la mujer que no solo ignora sus
o su, otras o otra, personalidades o personalidad, sino que ignora por completo que algo anda mal en su vida. Adler debió haber conocido a Odetta Walker y a Odetta Holmes. 1. Último pistolero, dijo Andrew. Había estado hablando durante un rato bastante largo, pero Andrew siempre hablaba y por lo general Odetta solo lo dejaba fluir sobre su mente del mismo modo en que uno deja fluir el agua tibia sobre la cara y el pecho cuando se da una ducha. Pero esto hizo más que despertar su atención. La atrapó, como si se hubiera enganchado en una zarza. ¿Perdón? Oh, solo era una columna en el diario, aclaró Andrew. No sé quién la escribió. No me fijé. Alguno de esos políticos. Probablemente usted lo conoce, señorita Holmes. Yo lo quería y lloré la noche en que lo eligieron. Ella sonrió, conmovida a su pesar. Andrew decía que su charloteo incesante era algo que no podía contener. Algo de lo que no era responsable. Era su parte irlandesa que le salía, y por lo general no era nada. Solo parloteos y chiporroteos acerca de parientes y amigos a los que ella nunca conocería, opiniones políticas a medio cocinar, extraños comentarios científicos cosechados de extrañas fuentes. Entre otras cosas, Andrew era un firme creyente en los platillos volantes y a los que llamaba ovnis. Pero esto la conmovió porque también ella lloró la noche en que lo eligieron. Pero no lloré el día en que ese hijo de puta, perdone mi lenguaje, cita Holmes, cuando ese hijo de puta de Oswald le pegó un tiro y desde entonces no he llorado. ¿Y ya ha pasado cuánto? ¿2 meses? 3 meses y 2 días, pensó ella. Algo por el estilo, supongo. Andrew asintió. Entonces leí esta columna. Pudo ser en el de Daily News ayer acerca de cómo es probable que Johnson haga las cosas bastante bien, pero que no va a ser lo mismo. El tipo decía que Estados Unidos había presenciado el paso del último pistolero del mundo. No creo que John Kennedy fuera eso en absoluto, dijo Odetta, y su voz sonó algo más afilada de lo que Andrew estaba acostumbrado a oír. Que debió de ser así, porque a través del espejo retrovisor ella lo vio hacer un guiño perplejo, un guiño que más parecía una mueca. Fue porque ella también se sintió conmovida por esto. Era absurdo, pero también era un hecho. Había algo en esa frase. Estados Unidos había presenciado el paso del último pistolero del mundo, que tocó un punto profundo de su mente. Era feo. Era falso. John Kennedy había sido un pacificador, no un villano de látigo tipo Billy el Niño, que era más del estilo de Goldwater, pero por alguna razón le había puesto la carne de gallina. Bueno, el tipo decía que no iba a haber escasez de matones en el mundo, continuó Andrews, mirándola nerviosamente por el espejo del retrovisor. Mencionó a Jack Ruby, por ejemplo, y a Castro, y al tipo ese de Haití. Duvalier, dijo ella. Papa Doc. Sí, ese, y Diem, los hermanos Diem, están muertos. Bueno, él decía que Jack Kennedy era diferente, eso es todo. Aseguró que sacaría el arma, pero solo si alguien más débil necesitaba que lo hiciera, y solo si no podía hacer otra cosa. Decía que Kennedy era bastante sabio como para saber que a veces hablar no hacía ningún bien, que Kennedy sabía que si salía espuma por la boca había que matar. Sus ojos seguían mirándola con aprensión. Además, solo era una columna que leí. Ahora la limusina se deslizaba por la Quinta Avenida. Se dirigía hacia Central Park Oeste, con el emblema de Cadillac al final del capó, cortando el aire helado de febrero. Sí, dijo Odetta suavemente, y los ojos de Andrew se tranquilizaron un poco. Lo comprendo. No estoy de acuerdo, pero lo comprendo. Eres una mentirosa, dijo una voz dentro de su mente. Era una voz que oía con bastante frecuencia. Incluso le había puesto un nombre. Era la voz del aguijón.
Lo comprendes perfectamente y estás completamente de acuerdo. Miéntele a Andrews si te parece necesario, pero por el amor de Dios, mujer, no te mientas a ti misma. Parte de ella, sin embargo, protestaba horrorizada. En un mundo que se había convertido en un polvorín nuclear sobre el que ahora estaban sentadas cerca de 1.000 millones de personas, era un error, tal vez un error de proporciones suicidas, creer que existía una diferencia entre buenos tiradores y malos tiradores. Había demasiadas manos temblorosas que sostenían encendedores cerca de demasiadas mechas. Este no era un mundo para pistoleros. Si alguna vez hubo un tiempo para ellos, ya había pasado. ¿O no? Ella cerró un momento los ojos y se masajeó las sienes. Sentía que estaba por tener uno de sus dolores de cabeza. A veces solo amenazaban, como una ominiosa concentración de cumulonimbos en una calurosa tarde de verano, y luego volaban, como esas feas tormentas que se ciernen en el verano, que a veces simplemente se deslizan en una u otra dirección para arrojar sus truenos y relámpagos en alguna parte. Creía, sin embargo, que esta vez la tormenta iba a ocurrir. Llegaría completa, con truenos, relámpagos y graznidos del tamaño de pelotas de golf. Por la Quinta Avenida las luces de la calle se veían muy brillantes. ¿Y cómo estuvo Oxford, Sita Holmes?, preguntó Andrew tentativamente. Húmedo. Por mucho que estemos en febrero, había mucha humedad. Hizo una pausa. Se decía a sí misma que no diría las palabras que le trepaban por la garganta como la bilis. Se las tragaría para que volvieran a bajar. Decir que esas palabras serían de una brutalidad innecesaria. Lo que había dicho Andrews acerca del último pistolero del mundo solo había sido un poco más del parloteo incesante del hombre. Pero por encima de todo lo demás resultó un poquito demasiado, y de todas maneras salió lo que había propuesto no decir. Su voz sonó tan calma y decidida como siempre. Supuso que no se engañó. Podía reconocer un exabrupto donde lo oía. El esclavo liberado vino muy rápidamente, por supuesto. Le habían avisado con antelación. Sin embargo, nos retuvieron todo el tiempo que pudieron, y yo resistí todo el tiempo que pude. Pero supongo que esta la ganaron ellos, porque terminé mojándome encima. Vio que los ojos de Andrew parpadeaban otra vez consternados y quiso detenerse, pero no pudo. Eso es lo que quieren enseñarte. ¿Se da cuenta? En parte porque te asustan, supongo, y una persona asustada es posible que no vuelva a su precioso sur a molestarlos otra vez. Pero creo que la mayoría, incluso los tontos, y de ninguna manera son todos tontos, saben que, hagan lo que hagan, al final el cambio se producirá, así que aprovechan para degradarte mientras pueden. Quieren enseñarte que puedes ser degradado. Puedes jurar ante Dios, Jesucristo y toda la compañía de santos que no te ensuciarás, no te ensuciarás, no te ensuciarás. Pero si te retienen todo el tiempo suficiente, por supuesto que te ensucias. La lección es que no eres más que un animal en una jaula, nada más que eso, nada más que eso. Solo un animal en una jaula, así que me mojé encima. Aún puedo oler la orina seca y esa maldita celda de detención. Ellos creen que descendemos de los monos, ya sabe, y así es exactamente como huelo en este mismo momento. Un mono. Vio los ojos de Andrew por el espejo retrovisor y sintió pena por el aspecto que tenían. En algunas ocasiones la orina no era lo único que uno no podía contener. Lo lamento, Sita Holmes. No, dijo ella masajeándose las sienes otra vez. Soy yo quien lo lamenta. Han sido 3 días agotadores, Andrew. Se nota, asintió él con una voz escandalizada, como de vieja solterona que la hizo reír a su pesar, pero la mayor parte de ella no reía. Pensó que sabía dónde se estaba metiendo, que había calculado perfectamente hasta qué punto las cosas podían ponerse mal. Estaba equivocada.
3 días agotadores. Bueno, era una manera de decirlo. Otra manera podría ser que esos 3 días en Oxford, Mississippi, había sido una corta temporada en el infierno, pero había cosas que uno no podía decir, cosas que uno moriría antes de decir, o a menos que se le convocara para testificarlas ante el trono de Dios Padre Todopoderoso, donde ella suponía hasta las verdades que causaban esas tormentas infernales en esa extraña jalea gris que está entre las orejas. Los científicos dicen que esa jalea gris no tiene nervios, pero si eso no es un disparate y medio ella no sabía qué era, debían ser admitidas. Lo único que quiero es llegar a casa y bañarme, bañarme y dormir, dormir, dormir. Luego supongo que me sentiré perfecta como la lluvia. Pero claro, así es como se va a sentir. Andrew quería disculparse por algún motivo, y esto era lo que más se podía acertar. Y más allá de esto no quiso arriesgarse a seguir conversando. Así que viajaron los dos en un silencio desacostumbrado hasta el victoriano edificio gris que estaba en la esquina de la quinta con Central Park Sur, un muy exclusivo victoriano edificio de apartamentos color gris, y eso la convertía, suponía ella, en un castigo para el edificio, y sabía que en esos pisos había gente que no le hablaría, a menos que tuviera absoluta necesidad de hacerlo, y en realidad no le importaba. Además, ella estaba por encima de ellos, y ellos sabían que ella estaba por encima. Es más, de una ocasión se le había ocurrido que a algunos debían mortificarle muchísimo saber que vivía una negra en el lujoso ático de este bello y venerable edificio, donde las únicas manos negras que en una época se permitían calzar guantes blancos o tal vez los finos guantes de cuero negro de un chófer. Tenía la esperanza de que les mortificara muchísimo y se recriminaba a sí misma por su vileza, por no tener sentimientos cristianos, pero efectivamente lo deseaba. Había sido capaz e incapaz de detener el pis que se derramaba por la entrepierna de su hermoso calzón de seda importada, y también parecía incapaz de detener esta otra corriente de pis. No era cristiano, era vil y casi tan malo. No, era peor, al menos en lo que concernía al movimiento, era contraproducente. Iban a ganarse los derechos que necesitaban ganar, y probablemente sería este año. Johnson, atento al legado que le dejó el presidente asesinado, y esperando tal vez clavar otro clavo en el ataúd de Barry Goldwater, había algo más que mirar por encima del acta de los derechos humanos. Si fuera necesario, promulgaría la ley a la fuerza. Así pues, era importante minimizar heridas y cicatrices. Había más trabajo que hacer. El odio no ayudaría a hacer ese trabajo. El odio en realidad estorbaría. Pero a veces uno odiaba de todas maneras. La ciudad de Oxford le había enseñado eso también. 2. Deta Walker no tenía absolutamente ningún interés en el movimiento y vivía en un lugar mucho más modesto, el desván de un cochambroso edificio de apartamentos de Greenwich Village. Odetta no sabía nada acerca del desván y Deta no sabía nada acerca del ático de lujo, y el único que sospechaba que algo no andaba del todo bien era Andrew Fenny, el chófer. Había comenzado a trabajar para el padre de Odetta cuando Odetta tenía 14 años y Deta Walker prácticamente no existía en absoluto. A veces Odetta desaparecía. Estas desapariciones podían ser una cuestión de horas o días. El verano anterior había desaparecido durante 3 semanas y cuando Andrew estaba a punto de llamar a la policía, Odetta lo llamó una noche y le pidió que le llevara el coche como a las 10 de la mañana siguiente. Le dijo que pensaba salir de compras. Le temblaban los labios al gritarle: «Sita Holmes, ¿dónde se ha metido?». Pero ya antes le había dicho esa pregunta y solo había recibido una respuesta y miradas perplejas, miradas verdaderamente perplejas. Estaba seguro. «Aquí mismo», decía ella. «¿Qué te pasa, Andrew? Aquí mismo. Usted me ha estado llevando 2 o 3 lugares por día, ¿no? No estará un poco confundido de la cabeza, ¿verdad, Andrews?».
Entonces se echaba a reír y en el caso de sentirse especialmente bien, como a menudo parecía sentirse después de sus desapariciones, le daba un pellizco en la mejilla. Muy bien, cita Holmes, había dicho él, a las 10. Esa vez espantosa en que ella desapareció durante 3 semanas, Andrew colgó el teléfono, cerró los ojos y elevó una rápida plegaria a la Santa Virgen por el regreso a salvo de la cita Holmes. Luego llamó a Howard, el portero de su edificio. ¿A qué hora llegó? Hará unos 20 minutos, nada más, dijo Howard. ¿Quién la trajo? No sé. Ya sabes cómo es. Cada vez es un coche diferente. A veces estacionan a la vuelta de la esquina y no los veo para nada. Ni siquiera sé que está de vuelta hasta que oigo el timbre y miro y veo que es ella. Howard hizo una pausa y luego agregó: tiene un terrible moretón en una mejilla. Howard había tenido razón. Seguramente había sido un terrible moretón y ahora estaba mejorando. A Andrew no le gustaba pensar en el aspecto que habría tenido cuando era reciente. La cita Holmes apareció puntualmente a las 10 de la mañana siguiente con un vestido de seda veraniego con tirantes tan finos como espaguetis. Esto era a finales de julio, y para entonces el moretón comenzaba a amarillear. Apenas había hecho un somero esfuerzo por cubrirlo con maquillaje, como si supiera que un esfuerzo mucho mayor para disimularlo solo conseguiría atraer más la atención sobre él. ¿Cómo se hizo eso, cita Holmes?, le preguntó. Ella se echó a reír alegremente. Usted me conoce, Andrew, más torpe que nunca. Me resbaló la mano del asidero cuando estaba saliendo ayer de la bañera. Tenía prisa porque no quería perderme las noticias nacionales. Me caí y me golpeé el costado de la cara. Odetta calibró el rostro de él. Ahora va a comenzar a torturarme con doctores y exámenes, ¿verdad? No se moleste en contestarme. Después de todos estos años puedo leerlo como un libro abierto. No pienso ir, así que no se moleste en pedírmelo. Estoy perfectamente bien. En marcha, Andrew. Me propongo comprar medio Saks, todo Jimber, y entre uno y otro comerme todo el Fur Sixon. Sí, cita Holmes, contestó él y sonrió. Fue una sonrisa forzada, y forzarla no había sido fácil. Esa magulladura no tenía un día de antigüedad, tenía una semana, por lo menos, y de todas maneras él sabía que las cosas no habían sido así. Durante la semana anterior a él le había llamado todas las tardes a las 7, porque si había un momento en que se podía pescar a la cita Holmes en casa era cuando daban el programa de Hunter Brinkle. Una adicta regular de sus noticias era la cita Holmes. Lo había hecho todas las noches, es decir, excepto la noche anterior. Se fue hasta allá y engatusó a Howard para que le diera la llave maestra. Tenía la convicción creciente de que ella habría tenido que precisamente el tipo de accidente que describió, solo que en lugar de hacerse un moretón o romperse un hueso, pudo haber muerto sola y ahora mismo podía yacer muerta ahí. Entró en la casa. El corazón le latía con fuerza. Se sentía como un gato en una habitación oscura cruzada por las cuerdas de un piano. Solo que no había nada que justificara los nervios. Sobre la mesa de la cocina había una mantequera y, a pesar de que estaba tapada, había estado ahí el tiempo suficiente como para que le creciera una buena capa de moho. Había llegado ahí a las 7:10 y se fue 5 minutos más tarde. En el curso de su rápida inspección del apartamento había mirado en el baño. La bañera estaba seca, las toallas dispuestas prolija, casi austeramente, las numerosas agarraderas de la habitación lustradas hasta obtener un luminoso brillo acerado sin manchas de agua. Él sabía que el accidente descrito por ella no había sucedido, pero Andrew no creía tampoco que ella estuviera mintiendo. Ella creía lo que le había contado. Volvió a mirarla por el espejo retrovisor y vio que se masajeaba directamente las sienes con las puntas de los dedos. No le gustaba. La había visto hacer eso muchas veces antes de sus desapariciones. 3.
Andrew dejó el motor en marcha para que ella pudiera seguir disfrutando de la calefacción y fue hasta el maletero. Miró sus dos maletas con otra mueca. Por su aspecto parecía que hombres petulantes de mentes pequeñas y cuerpos grandes las hubieran pateado despiadadamente por todas partes y las habían dañado de un modo en que no se atrevieron a dañar a la cita Holmes en persona, la forma en que lo habrían dañado a él, por ejemplo, de haber estado ahí. No era solo el hecho de que fuera una mujer. Era una puerca negra, una presumida negra del norte, que iba a armar follón a donde nadie le había llamado, y los tipos probablemente creyeron que una mujer como aquella simplemente no lo merecía. El asunto era que para el público de Estados Unidos ella era casi tan famosa como Medgar Evers o Martin Luther King. El asunto era que su rica cara negra había salido en la portada de la revista Time y que entonces era un poco más difícil meterse con alguien así y luego decir ¿qué? No, señor jefe, claro que no vimos a nadie así por aquí, ¿verdad, muchachos? El asunto era que era más difícil disponerse a lastimar a una mujer que era la única heredera de las industrias dentales Holmes y se había 12 fábricas Holmes en el soleado sur, una de ellas justo en el municipio vecino de la ciudad de Oxford. Así que le hicieron a las maletas lo que no se atrevieron a hacerle a ella. Miró esos mudos indicios de su estancia en la ciudad de Oxford con vergüenza, furia y amor, emociones tan mudas como las cicatrices del equipaje que había partido con aspecto elegante para regresar pateado y vencido. Miró, temporalmente incapaz de moverse, y lanzó una bocanada de aliento al aire helado. Howard había salido y se acercaba para ayudar, pero Andrews todavía esperó un momento más antes de tomar las asas de las maletas. ¿Quién es usted, Sita Holmes? ¿Quién es usted en realidad? ¿A dónde va a veces y qué hace, tan malo como para que deba inventar historias falsas de lo que hace a esas horas o días que falta, incluso para usted misma? Y un momento antes de que llegara Howard, pensó algo más, algo extrañamente apropiado. ¿Dónde está el resto de usted? ¿Quieres dejar de pensar así? La única persona aquí que puede pensar en cosas así es la cita Holmes, pero no lo hace, así que tú tampoco debes pensar en eso. Andrew sacó las maletas del maletero y se las tendió a Howard, quien preguntó en voz baja: ¿Ella está bien? Creo que sí, respondió Andrew, en voz baja también, solo un poco cansada hasta la médula. Howard asintió, asió las maltratadas maletas y se fue hacia adentro. Solo se detuvo el tiempo suficiente para tocarse la gorra con el dedo en un suave y respetuoso saludo a Odetta Holmes, quien permanecía casi invisible detrás de las ventanillas de cristales ahumados. Cuando se hubo ido, Andrew sacó el armazón de acero inoxidable que estaba plegado en el fondo del maletero y comenzó a abrirlo. Era una silla de ruedas. Desde el 19 de agosto de 1959, unos 5 años y medio antes, la parte de Odetta Holmes, de rodillas hacia abajo, había desaparecido igual que esas horas y días en blanco. 4. Antes del incidente del metro, Odetta Walter solo había estado consciente en pocas ocasiones, que eran como islas de coral que desde arriba a uno le parecen aisladas, pero que, de hecho, solo son nudos en la espina de un largo archipiélago que está sumergido casi por completo en el agua. Odetta no sospechaba en absoluto la existencia de Detta, y Detta no tenía idea de que existiera una persona como Odetta, pero Detta por lo menos comprendía claramente que algo estaba mal, que alguien estaba jodiendo en su vida. La imaginación de Odetta novelaba toda clase de cosas que habían sucedido cuando Detta estaba a cargo de su cuerpo. Detta no era tan inteligente. Ella creía recordar cosas, algunas cosas por lo menos, pero buena parte del tiempo no recordaba nada. Al menos Detta estaba parcialmente enterada de los vacíos.
Podía recordar el plato de porcelana. Eso podía recordarlo. Podía recordar cómo se había deslizado en el bolsillo del vestido, mientras miraba todo el tiempo por encima del hombro para asegurarse de que la mujer azul no estuviera ahí espiando. Tenía que asegurarse, porque el plato de porcelana pertenecía a la mujer azul. El plato de porcelana comprendía Deta vagamente, era algo especial. Deta lo cogió por ese motivo. Delta recordaba haberlo llevado a un lugar que conocía, aunque no sabía cómo lo conocía, como los Drawers, un agujero en la tierra lleno de humo y cubierto de basura donde una vez había visto arder un bebé con piel de plástico. Recordaba haber colocado cuidadosamente el plato sobre el suelo pedregoso y comenzar a pisarlo y luego detenerse. Recordaba haberse quitado las bragas de sencillo algodón blanco y habérselas puesto en el bolsillo donde habían estado el plato, y luego haber deslizado cuidadosamente el primer dedo de su mano izquierda en el corte donde el viejo estúpido de Dios la había unido perfectamente, a ella y a las demás chicas y mujeres, pero algo en ese lugar debía estar bien porque recordaba el sobresalto, recordaba cómo quería apretar, recordaba no haber apretado, recordaba qué deliciosa le resultaba su vagina desnuda, sin las bragas de algodón entre ella y el mundo, y no apretó, no hasta que presionó su zapato de charol negro, no hasta que su zapato apretó el plato. Entonces presionó con el dedo en el corte del mismo modo en que apretaba con su piel el plato de porcelana especial de la mujer azul. Recordaba cómo el zapato negro de charol cubrió la delicada filigrana azul del borde del plato, delicada como una tela de araña. Recordaba la presión. Sí, recordaba haber apretado en los drawers, apretaba con el dedo y con el pie. Recordaba la deliciosa promesa de dedo y corte. Recordaba que cuando el plato se partió con un frágil chasquido amargo, un frágil placer similar había atravesado como una flecha desde el corte hasta las vísceras. Recordaba el grito que había brotado de sus labios, un desagradable graznido como el sonido de un cuervo espantado de un trigal. Podía recordar haber mirado tontamente los fragmentos del plato, luego haber sacado lentamente del bolsillo de su vestido las bragas de sencillo algodón blanco y habérselas puesto otra vez, ponerse las bragas, meter un pie y después el otro, como le enseñaron en un tiempo inmemorial que navegaba a la deriva como la turba en la marea. Ponerse las bragas bien, porque primero una de las sacaba para hacer sus cosas y luego se las volvía a poner. Primero un brillante zapato de charol y luego el otro. Bien, las bragas estaban bien, podían recordar claramente cómo se las subía por las piernas, las hacía pasar por las rodillas, una costra en la rodilla izquierda, casi a punto de caer para dejar una pielecita nueva de bebé, limpia y rosada. Sí, podía recordarlo tan claramente que pudo haber sido, no una semana atrás o ayer, pudo haber sido hace solo un momento. Podía recordar cómo el elástico de la cintura había llegado al ruedo de su vestido de fiesta, el claro contraste del algodón blanco contra la piel marrón, como la nata. Sí, como eso, la nata de una jarra si se la atrapa, suspendida sobre el café, la textura, las bragas que desaparecen bajo el ruedo del vestido, solo que entonces el vestido era naranja violento y las bragas no subían sino bajaban, aunque seguían siendo blancas, pero no de algodón, eran de nylon. Bragas baratas de nylon transparentes, baratas en más de un sentido, y recordaba habérselas sacado. Recordaba como si brillaban sobre el piso del 2 de Soto del 46. Sí, qué blanca eran, nada digno como podrían ser la ropa interior. Sin un par de bragas baratas, la chica era barata y era bueno ser barata. Era bueno estar en venta, estar en subasta, ni siquiera como una puta, sino como una buena cerda de raza.
No recordaba el redondo plato de porcelana, sino la redonda cara blanca de un muchacho, algún sorprendido universitario borracho, que no era un plato de porcelana, pero su cara era tan redonda como lo había sido el plato de porcelana de la mujer azul. Y había algo en sus mejillas, algo como una filigrana que parecía tan azul como lo había sido la del plato de porcelana especial de la mujer azul. Pero eso era solo por el neón rojo. El neón era estridente. En la oscuridad del neón del cartel del motel hacía que pareciera azul la sangre que se derramaba por sus mejillas en los lugares en que ella lo había arañado. Y él había dicho: «¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué?». Y entonces él bajó la ventanilla para vomitar, y ella recordaba haber oído en la máquina de discos a Dodie Stevens, que cantaba algo acerca de unos zapatos tostados con cordones rosados y una gran panamá como una cinta de color púrpura. Recordaba que el sonido del vómito de él era como la grava en una mezcladora de cemento, y su pene, que un momento antes fuera un lívido signo de exclamación que se elevaba de maravilla, hirsuta de su pubis, se derrumbaba en un débil signo blanco de interrogación. Recordaba que el ronco sonido pedregoso de su vómito se había detenido y luego había vuelto a comenzar, y ella pensó: «Bueno, creo que no he hecho lo suficiente para poner los cimientos», y se echó a reír. Y presionó su dedo, que ahora venía equipado con una larga uña limada, contra su vagina, que estaba desnuda, pero ya no estaba desnuda porque le había crecido su propia maraña enzarzada, y entonces se produjo el mismo frágil chasquido quebrado dentro de ella, y aún era tanto el dolor como el placer. Pero mejor, mucho mejor que nada en absoluto. Y luego él estaba aferrándola ciegamente y le decía en un tono quebrado y dolido: «negra de mierda e hija de puta». Y ella seguía riéndose igual, esquivándolo con facilidad mientras se subía las bragas y abría la puerta de su lado del coche. Sintió el último manotazo ciego de los dedos de él en la espalda de su blusa mientras salía corriendo a la noche de mayo, que estaba fragante de madreselvas tempranas. La luz de neón rojo rosado tartamudeaba sobre la grava de algún estacionamiento de posguerra, y ella metía las bragas, sus resbaladizas bragas de nylon, no en el bolsillo de su vestido, sino en una cartera atiborrada con la animada conglomeración adolescente de cosméticos. Ella corría, la luz tartamudeaba, y entonces tenía 23 años, y no era un par de bragas sino un pañuelo de rayón. Y ella lo deslizaba casualmente dentro de su bolso mientras caminaba a lo largo de un mostrador en la sección de mercería y complementos de Macy's. Un pañuelo que a la sazón se vendía a $1,99. Barata, barata como las bragas de nylon blanco, barata, como ella. El cuerpo que habitaba era de una mujer que había heredado millones, pero esto no lo sabía y no importaba. El pañuelo era blanco, con un borde azul, y ahí estaba la misma pequeña sensación de placer que irrumpía cuando se sentó en el asiento trasero del taxi y, sin importarle la presencia del chofer, sostenía el pañuelo en una mano. La miraba fijamente mientras la otra mano se deslizaba por debajo de su falda de tweed y por debajo de sus bragas blancas, y ese largo dedo oscuro se ocupaba de lo que era preciso ocuparse en un solo toque despiadado. Así pues, algunas veces se preguntaba, de un modo como distraído, dónde estaba cuando no estaba aquí. Pero en general sus necesidades eran demasiado repentinas y exigentes como para cualquier reflexión extendida, y ella simplemente cumplía lo que era necesario cumplir, hacía lo que había que hacer. Roland habría comprendido. 5. Odetta pudo haber ido en limusina a cualquier parte,
aún en 1959, a pesar de que su padre todavía estaba vivo y ella no era tan fabulosamente rica como llegaría a ser cuando él murió en 1962. Y el dinero que se guardó para ella en un fideicomiso pasó a la propiedad al cumplir los 25 años y ella estaba en condiciones de hacer lo que le diera la gana. Pero aunque a ella le importó muy poco una frase acuñada 1 o 2 años antes por un columnista conservador, la frase era «liberal de limusina». Era lo bastante joven como para no querer que la vieran así, aunque lo fuera. No obstante, joven o estúpida como para creer que unos tejanos descoloridos o las camisas caquis que solía usar podían cambiar de alguna manera real su estatus esencial, o el hecho de viajar en autobús o en metro cuando pudo haber usado el coche. Pero había estado lo suficientemente metida en sí misma como para no ver el dolor y la profunda confusión de Andrew. Ella le agradaba y pensó que debía ser algún tipo de rechazo personal, pero lo bastante joven como para seguir creyendo que el gesto puede algunas veces vencer o al menos alterar la verdad. La noche del 19 de agosto de 1959, ella pagó por el gesto con la mitad de sus piernas y la mitad de su mente. 6. Odetta fue primero atraída, luego arrastrada y por fin atrapada por el oleaje que finalmente se convertiría en un maremoto. En 1957, cuando ella se involucró, lo que con el tiempo se conocería como el movimiento no tenía nombre. Ella conocía algunos de los antecedentes, sabía que la lucha por la igualdad estaba en marcha, no desde la proclamación de la emancipación, sino casi desde que se llevó la primera carga de esclavos a Estados Unidos, a Georgia, en realidad, la colonia que fundaron los ingleses para librarse de sus criminales y deudores. Pero para Odetta siempre parecía comenzar en el mismo lugar, con las mismas 3 palabras: no me muevo. El lugar había sido un autobús urbano en Montgomery, Alabama, y las palabras las había dicho una mujer negra llamada Rosalie Parks, y el lugar del que Rosalie Parks no pensaba moverse era de la parte delantera del autobús hasta la parte trasera, que era, por supuesto, la parte reservada a los negros. Mucho más tarde, Odetta cantaría «No nos moverán» con todos los demás, y siempre le hacía pensar en Rosalie Parks, y nunca lo cantaba sin un sentimiento de vergüenza. Era tan fácil cantar «nosotros», con los brazos enlazados a los brazos de toda una multitud. Era fácil incluso para una mujer sin piernas, tan fácil cantar como nosotros, tan fácil ser nosotros. En ese autobús no había un nosotros, ese autobús que debe haber apestado a cuero antiguo y a años de humo de puros y cigarrillos, ese autobús con las tarjetas curvadas de publicidad que decían cosas como Lucky Strike, LSMFT, y vaya a la iglesia de su elección por el amor de Dios, y beba Olvatina, verá qué delicia, y Chesterfield, 20 maravillosos cigarrillos del mejor tabaco. Ningún nosotros bajo las miradas escépticas del conductor, los 20 pasajeros entre los que ella estaba sentada y las igualmente escépticas miradas de los negros de la parte de atrás.